Buenas tardes, compañeros, tutora. Bueno, vamos a realizar el video. Pues en este momento estoy compartiendo pantalla y la cámara para que verifiquen mi rostro. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Mi nombre es Néstor Andrés López Sierra. Bueno, vamos para las diapositivas. La cámara se va. Bueno, entonces como les venía comentando, mi nombre es Andrés López Sierra. El grupo de estructura molecular de, de ingeniería electrónica. Bueno, comenzamos. Entonces, estructura atómica: número de protones, electrones, neutrones, masa atómica, número atómico y electrones de valencia para cada uno de los elementos conformados el compuesto. Se debe elaborar una tabla para mostrar la información. Estructura atómica del sulfuro de estaño SNS. Bueno, entonces aquí me muestra la tabla, el compuesto, número de protones, número de electrones, neutrones, masa atómica, número atómico, electrones de valencia. Entonces decimos que Sn tiene número de protones 50, que S tiene 16, número de electrones 50, igualmente tiene 16, aquí el neutrones si nos cambia tiene 69 y S tiene 16, masa atómica 119, acá tenemos 32, número atómico 50, 16, electrones de valencia 4 y 6. Bueno, entonces acá nos dice dibujar la estructura de Lewis para la molécula. ¿Qué es la estructura Lewis? La estructura Lewis se forma cuando combina los símbolos de Lewis, también llamados símbolos de punto electrónico. Los símbolos de Lewis son una forma sencilla de visualizar los electrones de valencia en el átomo. Entonces ahí CNS es igual a sulfuro de estaño, complementar el acto electrónico, la suma de electrones de valencia de los átomos, que es 4 más 6 igual a 10. Se calcula el número de electrones para que todos los átomos completen el octeto, que es 8 más 8 es igual a 16. Calcula los electrones que forman el enlace 10 menos 10, 16 menos 10 igual a 6 electrones. Los tres pares de electrones. Aquí dibujamos el esquema de la molécula. El esquema de la molécula es este. Entonces aquí ya elaborar una segunda tabla donde se registra el número total de pares de electrones, número pares de enlazantes, número de pares libres, gráficos de distribución de los pares de electrones, geométricas molecular de tipos de enlace. Entonces aquí tenemos CNS, número de pares de electrones son 5, número de pares de electrones enlazantes tenemos 3, número de pares de electrones libres son 2, el gráfico de distribución de los pares de electrones, la geometría molecular y el tipo de enlace que obtenemos es enlace iónico. Bueno, indicar si el compuesto es selección de conductores, semiconductores, superconductores o aislante, justificando la respuesta desde lo reportado en la literatura mediante un diagrama, mapa conceptual mental. Bueno, como lo quisiéramos graficarlo, grafique por un mapa conceptual. Entonces decimos que Cn es un sulfuro de estaño, que esto es igual al compuesto es un semiconductor, que es uno en 3 partes. Entonces de una de ellas se puede comparar como un semiconductor o aislante, según factores como campo electrónico o magnético, la presión, la radiación que se incide en la temperatura ambiente. El otro son los conductores de la banda de condiciones alcanzan a la banda de valencia.
Esto ocurre cuando reciben suficiente energía, generalmente debido a extensiones térmicas. La otra propiedad de elementos conductores. Una de las propiedades importantes de los semiconductores es la calidad de portadores como función de temperatura. Constituyen metales sólidos en la fabricación de dispositivos y electrónicos. Bueno, aquí consultar y registrar la aplicación en la industria de compuestos seleccionado propiedades físicas y químicas. Entonces la molécula CNS, CN, SNS, propiedades físicas, las propiedades que obtenemos, propiedades químicas, apariencia sólida, cristalina, color gris oscuro negra, y uso industrial, donde la podemos usar, donde galvanoplastia, catalizador reactivos analíticos, fungicidas, tintes, dendríticos y pigmentos, donde la podemos encontrar. Bueno, una de las conclusiones que tenemos es la estructura Lewis, también llamada diagrama de punto módulo Lewis. Representación de Lewis es una representación gráfica que muestra los pares de electrones de enlaces entre los átomos de una molécula o pares de electrones solitarios que puedan existir. Otro es las moléculas son agrupaciones estables de átomos unidos por un tipo de enlace químico que se denomina enlace covalente. Además de este enlace entre átomos, las moléculas pueden unirse entre sí y organizarse en forma cristalina en el estado sólido. Bueno, muchas gracias, pues esa es una pequeña explicación. Acá tenemos la bibliografía, pues donde sacamos el material, donde se recolectó el material, pues para poder hacer esta exposición. Muchísimas gracias. Saludos, tutor y compañeros. Mi nombre es Nelson Gualteros Albarracín, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Yopal. A continuación, doy inicio al video de sustentación de estructura molecular correspondiente a la actividad de la posttarea. Entonces, este trabajo es presentado a la ingeniera Elian Giselle Aguilera. El código mío es 79639-453, el grupo al cual pertenezco el 401-582-50. Bueno, listo, en esta primera diapositiva tenemos los literales A y B, que es la estructura atómica, y la estructura de Lewis. Entonces, el número atómico para el silicio es 14 y para el carbono es 6. Los protones para el silicio son 14 y para el carbono 6. Los neutrones 14 para el silicio, 6 para el carbono. Los electrones 14 para el silicio, 6 para el carbono. El número másico es 28 para el silicio, 12 para el carbono. El número de electrones de valencia es 4 para el silicio y 4 para el carbono. Esto corresponde al grupo de donde están ubicados en la tabla periódica, y la estructura de Lewis que nos está mostrando aquí los 4 enlaces que forma el ion de silicio con el de carbono para formar la molécula de carburo de silicio. Todos estos datos de acá pues salen de la tabla periódica. La segunda diapositiva, y en esta mostramos, nos piden prácticamente el literal C, que es una tabla donde se registra el número total de pares de electrones, que en este caso para el silicio, para la molécula es 4, perdón, el número de pares de electrones enlazantes para la molécula que son 4, el número de pares de electrones libres que es 0 porque está estable, la gráfica de distribución de pares de electrones, que la tenemos aquí, una distribución lineal, la geometría molecular que es en forma de diamantes y por capas, también los tipos de enlace. La molécula presenta un enlace covalente múltiple donde comparten 4 pares de electrones. También establecen fuerzas de dispersión de London, es lo que nos dice la literatura.
pues ya entre átomos que no son polares como el silicio y el carbón. Eh, el mapa conceptual corresponde a el literal D, que dice indicar si el conductor es, si la molécula es conductor, semiconductor, superconductor o aislante, justificando la respuesta. En este caso, pues como les digo, escogí el mapa conceptual y corresponde a un semiconductor. Aquí tenemos pues nuevamente las dos iones de la molécula, las propiedades y en esta parte que es un semiconductor. Fue descubierto por Juan Jacobo Berzelius en 1824 mientras sintetizaba diamantes, lo que dice la literatura. Más adelante, en 1893, Henry Moisani descubrió un mineral que lo contenía, llamado comúnmente moisanita en honor a él. Las propiedades térmicas de, de, de esta molécula de carburo de silicio es que es resistente al choque térmico, gran conductividad térmica, soporta grandes temperaturas. Propiedades mecánicas, altas resistencia a la compresión, resistente a la abrasión y a la corrosión, es un material liviano, posee una resistencia elástica en la alta temperatura. Su utilización, entonces, lo utilizan mucho para la construcción de diodos, emisores de luz, OLED, transistores, supresores de pico, dispositivos microondas de alta energía, digamos, en toda la parte electrónica. Además, en sistemas eléctricos como en pararrayos para sistemas de apantallamiento y por su capacidad de soporte a gran temperatura para gradientes de alto voltaje. Las aplicaciones industriales y propiedades del carburo de silicio. Aquí tenemos las aplicaciones en la parte aeroespacial, en el campo de la electricidad y la electrónica, que ya lo vimos anteriormente, y en la industria cerámica estructural como fabricación de frenos de disco, embragues de vehículos, automotores, entre otros. Las propiedades físicas, el color, la dureza, la densidad, el índice de refracción, la absorción a la humedad. Las propiedades químicas, que es resistente a la compresión, resistente a la tracción, la parte de elasticidad, la estabilidad térmica, la resistencia al choque térmico, la conductividad térmica, entre otros. Y finalmente las conclusiones. Dice que su estructura molecular cristalina se debe a que está conformado por capas en sus orbitales enlazantes y antienlazantes, dando como origen bandas de valencia y bandas de conducción. Su capacidad como semiconductor se debe a propiedades químicas y físicas que lo hacen altamente resistente a la abrasión. Y como ya lo veíamos con anterioridad, esto hace que se pueda utilizar en la parte, por ejemplo, aeroespacial y en condiciones bastante adversas. Bueno, compañeros, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención prestada.